Muy buenos días. Vamos a seguir explorando la carta a los Efesios en esta última unidad de nuestro curso abierto. En esta unidad vamos a explorar las exhortaciones del apóstol para la comunidad en Éfeso, para la vivencia de la unidad en el espíritu. Y vamos a ver en las conversaciones de esta semana cómo Dios acompaña esta unidad, esta vivencia. Hemos dicho que Dios llama, Dios capacita y que ahora vamos a verlo, Dios acompaña. A partir del versículo 4:17, Pablo incluye una serie de exhortaciones que se pueden resumir de la siguiente manera. Ya no anden así, en la vanidad de su mente, como andan también, como andaban o como andan los gentiles. Y segundo, sean renovados en el espíritu o la actitud de su mente. La mente es algo importante en la vida del cristiano. ¿Cómo pensamos? No solamente en qué cosas pensamos, sino cuál es nuestra forma de procesar la realidad, cuál es la manera de entendernos a nosotros mismos y entender la realidad. Para Pablo esto es muy importante y esto es una marca ineludible de la vida nueva del cristiano, la renovación de la mente. Ya no anden así en la vanidad de su mente, sino sean renovados en el espíritu o la actitud de esa mente. ¿Y en qué consiste esa renovación? 1. Digan la verdad. 2. No dejen que su enojo se convierta en resentimiento. 3. No roben, más bien compartan. 4. Que la lengua no se convierta en un arma, más bien que con ella impartamos gracia. La mayoría de las exhortaciones, la mayoría de los pecados mencionados son aquellos que destruyen la armonía en las relaciones humanas. Podemos ver esto a partir del versículo 4:17 nuevamente. Continuar con tales pecados es dar lugar al diablo, versículo 27, y entristecer al Espíritu Santo, versículo 30, 4:30. Por el contrario, dice Pablo, y fíjense cómo Pablo no se anda con medias tintas, imiten a Dios, 5:1. Hay otra frase que es muy importante para entender la importancia de estas exhortaciones y la importancia de la madurez del cristiano, y es: somos miembros los unos de los otros, 4:25. La manera que Pablo escoge para presentar esto es muy impactante. Ni siquiera dice somos miembros de un cuerpo, que lo somos, no, somos miembros los unos de los otros. Ahora exploremos más detalladamente la exhortación del versículo 5:15. Cuiden la manera de vivir, cuiden su manera de vivir. Pablo hace uso de un recurso muy conocido en la literatura sapiencial, el cual es el contraste. No esto, más bien esto, ¿sí? La literatura sapiencial hace uso de esta figura de discurso. Entonces, Pablo hace 3 contrastes fundamentales para entender la vida cristiana, la nueva vida. El primer contraste es: no vivan como necios, sino vivan como sabios. El segundo contraste es: no sean ignorantes, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y estos contrastes los ha trabajado Pablo hasta este punto, ¿verdad? Él quiere que entendamos la voluntad de Dios. Él nos ha explicado el plan de Dios. Y él, en los últimos versículos que hemos visto, nos dice que no vivamos como necios, sino como sabios. Y ahora viene un tercer contraste, que es al cual Pablo le da mucho espacio, mucha tinta, digamos. Y este tercer contraste es:
no se llenen de vino, sino sean llenos del Espíritu. Aquí hay tres imperativos, ¿no? Vivir sabiamente, entender la voluntad del Señor y ser llenos del Espíritu. Pablo, a partir del versículo 19, le dedica, como les dijimos, mucho tiempo a este imperativo: sean llenos del Espíritu. Aquí Pablo está utilizando un concepto muy fundamental del Antiguo Testamento, la llenura del Espíritu Santo. No tenemos todo el tiempo para analizar este concepto tan precioso del Antiguo Testamento, pero quiero que en sus Biblias les invito a que ustedes vean los siguientes pasajes. Éxodo 31:3. Éxodo 35:31. Vean la acción del Espíritu ahí. Números 11:17. Números 11:24 al 25. Números 27:18. Jueces, y el libro de Jueces es particularmente rico en esta tradición. Entonces, vean en sus Biblias Jueces 3:10, Jueces 6:34, Jueces 13:6. La historia de Sansón está llena de estos episodios. Primera Samuel 10:10. Primera Samuel 16:13, que tiene que ver con la vida de David mismo. Finalmente, Miqueas 3:8. Por ejemplo, vean este pasaje: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Y Ezequiel 2:2 al 3. Ezequiel 2:2 al 3. En su tiempo, lean estos pasajes, son muy interesantes, y he escogido esos solamente para mostrarles que este concepto de la llenura del Espíritu de Dios es muy importante a través de todo el Antiguo Testamento. El autor Lucas, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, retoma este concepto. Por supuesto, no hace falta mencionar el episodio de Pentecostés, pero es una manera, es un tema a través del Evangelio de Lucas también. Toda esta rica tradición sobre la actividad y la llenura del Espíritu de Dios, el apóstol Pablo la convierte en un imperativo, en una orden: sean llenos del Espíritu. En la Biblia, la llenura del Espíritu se manifiesta de muchas maneras. El Espíritu puede actuar de la manera que Él desee, y nosotros no somos nadie para decirle al Espíritu: esto puedes hacer y esto no puedes hacer. No tenemos nosotros la autoridad para decirle al Espíritu: en estas denominaciones puedes actuar de esta manera, pero en estas otras denominaciones no puedes actuar de esa manera. No podemos manipular al Espíritu y tampoco podemos ponerle límites a nombre de nuestra tradición. Entonces, a continuación, Pablo, quien sabe muy bien que no se puede limitar ni manipular la actividad del Espíritu, empieza a explicar cómo se vive día a día la llenura del Espíritu de Dios. Pero este es tema para el siguiente video que subiremos el día lunes. Y quiero que lo dejemos hasta el lunes porque es importante que ustedes lean los textos que les hemos proporcionado y entren en la conversación del foro que les hemos proporcionado. Debajo de este video les invito a poner comentarios o preguntas generales sobre el contenido del libro de los Efesios. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo durante la semana para responder a esas preguntas. Entonces, nuevamente, pongan sus comentarios
debajo y podremos o intentaremos responder a sus preguntas. Que disfruten esta última unidad. Gracias.